Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que empezamos el miércoles pasado, que era el protocolo de salvación. El protocolo que deberíamos implementar cuando viene a la iglesia, a la congregación o a la reunión también de oración, alguien nuevo, ¿no? Y en 1 Corintios capítulo 3, bueno, dice 1 Corintios capítulo 3, el título de la Reina Valera dice colaboradores de Dios, ¿no? Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo o qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Bueno, vimos la semana pasada a través del ejemplo ¿no? que veíamos de Eliseo con Naamán, que debemos tener cuidado de no poner trabas a la fe débil, porque cuando una persona recién conoce al Señor, tiene una fe muy débil. Es un brotecito pequeño, como el brote de una planta cuando está, vieron en el germinador que hacíamos de chico, es que vemos la semilla y empieza a salir la primera ramita. Eso literalmente es la persona que recién se acerca a una iglesia, a querer escuchar la palabra de Dios o que prestó atención cuando le hablamos. Pero el recibimiento, lo que expresamos, lo que decimos en el primer momento, una frase que usé la semana pasada fue, solo hay una oportunidad para causar una primera impresión, ¿no? Eso es, ese primer momento, ese primer contacto, es solamente el primer peligro que debemos sortear, el ser estorbo por nuestra religiosidad, serle estorbo a alguien que quiere escuchar la palabra de Dios. Eso es solamente el primer obstáculo que deberíamos tener cuidado de no pisar. Existen también otros peligros que pueden debilitar la fe del creyente nuevo. Es literalmente cuando alguien llega a nuestra congregación, es como si entráramos en un campo de minas, en minas terrestres. Vieron que tenés que tener cuidado dónde pisas, qué tema vas a tratar, cómo lo vas a expresar, cómo vas a contestar a algo que esa persona dijo. Debemos tener conciencia de en qué terrenos estamos caminando. Necesitamos que todos nuestros sentidos estén atentos a cada paso que damos y a cada palabra que decimos, porque tenemos que cuidar eso como esa semilla germinando. Cuando nosotros el germinador que nos enseñaban en la primaria, sacábamos no podíamos agarrar la semilla así con los dedos, hundirla en la tierra, aplastarla. No, teníamos que sacarla con mucho cuidado, ver que la tierra sea tierra blandita, que tenga su buen lugar, buen espacio, cuidado de los insectos. Bueno, así es esa primera semilla que brotó en la palabra de la palabra de Dios en la gente. Uno de los errores más comunes que solemos cometer es precisamente no leer el terreno en el cual fue sembrada la semilla. En Mateo capítulo 13, no lo vamos a leer, pero recordarán que lo vimos en el estudio de Mateo. Mateo capítulo 13, el versículo 1 al 9, está la parábola del sembrador. Y después más adelante, en el versículo 18 al 23, está la explicación que el Señor Jesús da de la parábola del sembrador, porque los discípulos no la entendieron. Y ahí se nos da el ejemplo, ¿no? De, el sembrador que tiró la semilla y parte de la semilla cayó junto al terreno, que esta es, dice, vinieron las aves del cielo y se les comieron la semilla, que estas son las personas que cuando se les predicó la palabra de Dios, como que no le prestaron atención y el enemigo enseguida
les sacó la palabra del corazón, los distrajo y chao, se olvidaron. Pero todos los otros terrenos donde cayó, en todos germinó, pero no creció. ¿Mm? Entre medio de los espinos germinó, pero no llegó a dar fruto porque fue ahogado por las cosas de la vida, el afán de las riquezas, dice, las distintas pruebas que vienen a diario, ahogaron la palabra. El otro cayó, dice, entre las piedras, quiere decir, había piedras y también había, quiere decir, si germinó es porque había algo mínimo de tierra, pero al ser abajo todo piedra no tenía la raíz hacia dónde ir, no tenía raíz y cuando creció, lo primero, la primera tormenta, el primer sol fuerte, mató esa semilla. Esas son las personas, decía el Señor Jesús, que de buena gana escuchan al principio, pero cuando empiezan a crecer, no tienen raíz y no tienen fundamento y se muere. Exactamente, aparece el primer problema y muere esa planta porque no tiene de dónde agarrarse. Yo esto lo comparo, a mí me hace acordar mucho a mi mamá. Una vez le supieron regalar una planta muy linda, esas plantas que dan unas hojas grandes, pero se lo dieron, creo que se lo habían dado hasta con una maceta y todo. Y bueno, y pasaban los meses, ella la regaba, la cuidaba y estaba como medio verde, pero ni daba fruto ni se secaba. Y como estuvo siempre así, con la tierra que se la dieron, con un macetón grande así, era más o menos, y ella le llamaba la atención y pasaban las semanas y pasaban los meses y no crecía. Y estaba verde, pero no crecía. Ella le voy a mover un poco la tierra, a ver qué onda, a lo mejor le cambiándole la tierra. Y se pone a sacar, y abajo eran puras piedras, no sé quién había metido piedras así junto con la tierra. Vos lo veías de afuera y parecía que había tierra, pero abajo estaba lleno de piedras. Le sacó eso, no se pasó 3 días, me dice mamá, mira, y ahí empezó a crecer. Claro, estuvo meses estancado porque tenía piedras abajo que no permitían que crezca para ningún lado. Y el otro ejemplo, el ejemplo del mejor obviamente es de la tierra que cayó en un buen lugar, pero terminó dando fruto. Que esa es la diferencia, ¿no? Entre una persona que se le predica la palabra de Dios y la palabra de Dios germina, o sea, empieza a crecer la planta, no quiere decir que esa persona ya esté en condiciones de dar fruto. Y esto, precisamente, ver esos primeros brotes, a veces, sobre todo este ejemplo que me parece excelente, que es el de las piedras, porque sí he visto plantas que crecen, sobre todo yuyos, ¿no? Que crecen entre medio de las piedras, pero cuando vos les pegás el tironcito sale así nomás, como si nada fuera, no tiene raíz, sale así nomás. Y es literalmente lo que pasa tristemente con muchos hermanos o personas que llegan al camino del Señor o llegan a una iglesia, escuchan la palabra, la reciben con un gozo terrible, pero enseguida vienen las pruebas y no tienen cómo agarrarse y se terminan yendo mal de la iglesia o dicen que no quieren ir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque una pequeña prueba ya los destartaló, no había raíz de dónde agarrarse. Y ese brote rápido que a veces los vemos enseguida contentos, alabar, a lo mejor hasta empiezan a venir varias reuniones seguidas, nos puede llevar a confundir ese aparente crecimiento lo llegamos a confundir con una madurez pronta. Creemos, qué rápido que el hermano maduró, y no nos damos cuenta de que el terreno todavía no estaba bien preparado, no tenían raíces para eso. Pablo, acá, donde lo que acabamos de leer, puso un ejemplo perfecto con lo de la leche y la vianda, ¿no? Dice el apóstol Pablo, todavía no les pude dar a ustedes, no les puedo dar alimento sólido, porque todavía tengo que estar enseñándoles lo básico, lo fundamental, porque todavía no salen de ahí, ¿no? Leamos ahí 1 Corintios 3, versículo 1 y 2 nomás. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En el caso, lo que Pablo hablaba, él lo estaba recriminando porque se supone que son una congregación que ya llevaba un tiempo y ya tendrían que haber dado fruto. Pero en el caso nuestro lo vamos a aplicar de otra forma, ¿no? Aquí Pablo les está reclamando la falta de madurez y ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Él mismo lo dice, enseñarles lo básico. Dice, les di a beber leche y no comida sólida porque no son capaces todavía, ¿no? Y entonces Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Reconocer el terreno, darse cuenta de que esa iglesia todavía no era un terreno fértil
para que creciera una iglesia madura. Tenía que volver a la base. Y ya vamos a ver más adelante qué es lo que tuvo que hacer. O sea, tuvo que tantear primeramente cómo acomodar la enseñanza a medida que ellos iban mostrando algún tipo de crecimiento. La pregunta es, cuando viene alguien a la iglesia, ¿sabemos reconocer el terreno? Nos damos cuenta de que lo primero que tenemos que hacer es reconocer el terreno. Normalmente yo de chico, cuando yo veía que llegaba alguien nuevo a la iglesia, yo es como que obviamente no sabía nada, sí quería que la persona se quede en la iglesia, no entendía mucho, pero es como que esperaba que el pastor o alguien les vaya a hablar, ¿no? Y a veces veía que venía gente nueva a la iglesia, en la iglesia donde yo iba, ¿no? Y a veces se quedaban así, parados, terminaban la reunión y se quedaban parados esperando que alguien les venga a hablar, y a veces nadie les venía a hablar. Es tremendo. Eso es precisamente la inmadurez de no saber reconocer el terreno que tenemos ahí y no estar predispuestos a ir precisamente a ver que la semilla esté germinando correctamente, ¿no? Hay un par de cositas, de preguntitas simples que podríamos hacerle a una persona que entra a nuestra congregación y ya nos pueden dar un pantallazo de con qué terreno estamos tratando. Vemos que el Señor nos dice que Pablo nos dice que somos nosotros colaboradores, ¿sí? También somos obreros, ¿no? Somos como ese obrero que le toca ir a repartir la semilla, pero la labor no es solamente ir, tirar la semilla e irte, ¿no? Tenemos que estar ahí viendo que crezca correctamente, que las aves del cielo, la gente que está en el campo, hoy en día es distinto, ¿no? Antes tenían que quedarse cuidando de que no vengan los cuervos. Hoy en día, bueno, tiran unos pesticidas que matan a los bichos, que hace que las aves no quieran los frutos. Pero en aquel tiempo sí tenían que estar vigilando de que no se lleven la semilla y una vez que empiezan a germinar, que no vengan los animalitos, ¿cómo se llama? Los cuises, los conejos, todo esto se comen todas esas verduritas, así que tenían que estar ahí parados siempre los obreros cuidando de que no se coman, de que no destruyan lo plantado, ¿no? Obviamente lo primero que debemos hacer es saludarlos, obviamente, al entrar. El saludo inicial es algo que a veces no nos damos cuenta, pero es casi fundamental. Cuando si vemos que viene una mujer sola, es importante que las mujeres de la iglesia estén predispuestas para ir primero a recibirla. Igualmente que cuando viene un varón solo, no quedaría bien que vayan las hermanas. Lo ideal, por una cuestión de orden simplemente, es que los hermanos estemos atentos a ir a recibirlo, a hablarle, a preguntarle de dónde viene, a preguntarle cómo está. Bien, eso es algo que tiene que nacer de nosotros primero, pero como iglesia, como decíamos, el tema de tener un protocolo, darnos cuenta cómo está el terreno primero desde el momento del saludo. Fíjense, yo tengo una anécdota que por un lado es muy triste, pero bueno, tal vez el Señor un día haga la obra en ella, que es una prima mía, que es obviamente más grande que yo. Yo era adolescente y había venido una prima que capaz que se quedaba a vivir acá, depende de si le gustaba. Ella tenía como unos 10 años más que yo. Vino mi mamá, vino acá a pasar unos días con mi mamá, estuvo viviendo un mes, 2 meses, ¿no? Y mi mamá, bueno, le habló del Señor, la invitó a la iglesia, ella aceptó contenta y fue. ¿Qué pasó? Bueno, a todo esto, detalle no menor. Mi prima era una chica joven, en sus más o menos 20 años, y era una chica muy bella, realmente. ¿Qué pasó después de la reunión, de la reunión que le invitamos? Los únicos que se le acercaron eran todos los varones. Todos solteros, ella era joven, era bonita, todos se acercaron con el mejor ánimo del mundo. Ahora de las mujeres no se acercó ni una. Cuando volvemos a la casa, me cuenta esto después con los años, me cuenta mi mamá. Me dice, ¿vos sabés qué me dijo? Me dice, que a lo mejor un día va a volver a la iglesia, pero esa iglesia no va a ir nunca más. Porque dice, ella miraba, dice, o sea, estaba esperando que vinieran las mujeres a recibirla, a charlar. Y notaban la cara de desprecio con la que la miraban. Mujeres, claro, se habían acercado todos los varones, en ese momento había muchos varones y muchas mujeres, todos los varones se habían acercado, recontentos a recibirla, todos bien simpáticos, pero las mujeres, ella misma dice que notaba que la miraban así con recelo, de lejos. Qué triste, qué triste, ¿no? Qué pésimo ejemplo,
qué pésimo ejemplo. Y le recibió la palabra de la boca de mi mamá, esta prima mía, le dice, pero no voy a volver a esa iglesia, porque noté la frialdad y la crueldad con la que la miraban, ¿no? Bien, entonces el saludo inicial es importante, pero en el momento de ir a enfrentar a esa persona, ¿no? En la primera charla, hay preguntas básicas que yo lo he notado que el pastor las ha hecho con nosotros al llegar a la congregación y noto también cuando viene alguien nuevo que las hace y, y noté que es precisamente un tanteo del terreno, a ver a dónde estoy pisando, ¿sí? Es bueno saber, para saber con quién estar tratando y qué tema se puede hablar con esta persona. Por ejemplo, ¿usted ya se congregaba en otro lado o es la primera vez que pisa una iglesia? Es una pregunta fundamental cuando viene alguien que no conocemos, porque ya eso nos podemos ver cuando nos dice que no es la primera vez que nunca había venido a una iglesia. Bueno, ya sabemos que estamos ante un alma totalmente nueva que no conoce nada de la palabra de Dios, por lo tanto, ¿cuál sería el primer tema que necesitas saber? La salvación de Cristo. Primero que nada, antes que cualquier tema dogmático de cada congregación, de cómo se hace en esta congregación, o si somos hermanos libres de allá o de acá, lo primero es lo que estuvimos viendo en Romanos, que todos necesitamos la salvación y que tenemos que reconocernos como pecadores delante de Dios. Eso es uno de los fundamentos del Evangelio y ante una persona que nos dice que nunca había pisado una iglesia, que es la primera vez, bueno, ya sabemos hacia dónde tenemos que llevarlo, tenemos que guiarla hacia Cristo, porque muchas veces ha pasado de gente que viene a la iglesia porque quería experimentar algo nuevo, viene a una iglesia católica, y nos lo han dicho literalmente así, no, yo iba a la iglesia católica, pero bueno, quería ver qué tal los evangélicos. Es una persona que honestamente nos está diciendo que está buscando de Dios, pero no tiene idea de nada. Entonces tenemos que estar prestos a escuchar eso y a decir, ok, activamos este protocolo en este momento, ¿no? Claramente tenemos que enfocarnos en guiarla a esa persona a Cristo. Pero también puede pasar que nos contesten, sí, yo ya he estado en otras congregaciones. Eh, como les decía, el tema de dar la primera imagen solamente hay una oportunidad, no solamente para que nosotros brindemos una primera imagen buena, sino que la primera imagen que recibimos de ellos también es importante rescatarla. Por ejemplo, cuando viene alguien a la congregación y nos dice, sí, yo vivía, qué sé yo, en Santa Fe, me congregué toda la vida en un lugar y como nos mudamos para acá, vine a buscar un lugar donde congregamos. Ahí estamos claramente ante un posible hermano en Cristo bien afirmado, porque dice que estuvo toda la vida en una congregación y la única vez que se cambió de iglesia fue porque tuvo que mudar a otra provincia. Entonces decís, wow, acá vamos por buen camino porque encontrás a una persona madura. Ahora, ¿qué pasa cuando te encontrás con alguien que te dice, bueno, yo anduve un poco por acá, por allá, tuve 2 años en esta iglesia, 3 años en aquella, medio año en la otra? No, sí, discutí, peleé allá porque no nos poníamos de acuerdo. Ya también tenemos que ver ante qué terreno estamos. Tal vez estamos ante una persona conflictiva, porque una persona que no soporta o no la soportan en varias congregaciones, tenemos que estar atentos a que tal vez ese conflicto venga a nuestra congregación. Tenía el pastor donde yo iba antes, decía, la congregación perfecta no existe. Pero si usted la encuentra, váyase porque la va a arruinar. Porque ya era perfecta hasta que usted llegó. Porque si usted anda buscando de iglesia en iglesia, el imperfecto es usted. Una persona que se congrega no tiene por qué estar buscando una vez, 2 veces al año a dónde congregarse. Eso es una cosa que la buscas, te quedas y te afirmas y te afianzas en esa congregación con el propósito de servir, ¿no? Ahí la diferencia entre cuando viene alguien nuevo y cuando viene alguien que ya viene de otro lado. Son terrenos que tenemos que tantear, porque aunque no nos demos cuenta, tal vez podemos estar ante un terreno pedregoso. Podemos estar ante una persona que parece que tiene un fruto, ¿no? Sí, que se conoce toda la Biblia, pero escarbas un poquito y te das cuenta que hay un corazón duro. Te das cuenta que el problema era esa persona y por eso no duraba en ninguna congregación. Entonces ahí tenés que activar, como quien dice, otro tipo de protocolo. Una forma de decir, ok, este ya es una persona un poquito más dura. Vamos a tener que ir por otro lado. No a la confrontación, sino ir tratando de que esa persona se exprese. Otra pregunta, bueno, por ejemplo, ¿cuántos años llevas en el camino del Señor? Y una pregunta que a mí, el mismo Gerardo me lo contó, que él hace esa pregunta precisamente para ver qué responde la persona. Y es, ¿cuándo te convertiste?
¿O cómo te convertiste? Y esa es una pregunta clave, porque muchas veces le he preguntado a alguien, ¿hace cuánto que estás en el camino del Señor? Y te dicen, bueno, a mí me llevaban de chico a la iglesia, de toda la vida. Eso no es un ejemplo de conversión. No te está diciendo que cuándo fue conversa. Ah, bueno, yo iba a la iglesia, te dicen. Sí, muchos años fui a la iglesia. Eso quiere decir que muy probablemente ni siquiera sepa lo que es una verdadera conversión. Y eso lo puedo dar fe de primera mano. Fui muchos años a la iglesia y no era converso. Toda mi etapa de adolescente y joven, yo estoy seguro que no era converso. Y conocía de la Biblia, iba a la iglesia siempre, pero yo recuerdo las cosas que hacía, que decía y que pensaba y digo, ese no soy yo. Realmente soy otra criatura, porque ese tipo me da vergüenza recordarlo realmente. Entonces hubo una conversión y tengo más o menos una idea de cuándo pudo haber sido que el Señor hizo ese clic. Hay gente que recuerda hasta el día de la fecha y la hora, como la hermana Anabel, que ella se acuerda perfectamente cuando le predicaron y cuando se convirtió al Señor. Eso también es un buen testimonio, es un buen ejemplo. Pero esa pregunta es clave para saber si estamos ante alguien que a lo mejor estuvo 20, 30 años en una iglesia y todavía es un bebé espiritual. Tenemos que saber también reconocer eso. A veces me ha pasado de enojarme con gente, me refiero a gente no dentro de la congregación nuestra, sino gente que dice que es cristiana de toda la vida, pero no se congregan en ningún lado. Y no tengo por qué enojarme, porque claramente lo que está demostrando es que no es una persona madura espiritualmente. No hay una obra de conversión real. No, bueno, yo estoy en mi casa y ahora el Señor sabe. Estás ignorando un montón de cosas de la palabra de Dios. Entonces no te puedo creer que realmente entiendas lo que es ser un hijo de Dios converso. Estas simples preguntas y otras que a lo mejor podamos formularnos nosotros mismos, nos van a dar un primer pantallazo de ante qué terreno estamos, para poder prepararnos a ver con qué tipo de protocolo salimos, con el de salvación o con el de un hermanito que viene tal vez con otro tipo de problemas espirituales que ya tenemos que ir a otros temas. Leemos de nuevo el versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y fíjense, hace una coma y aclara, como a niños en Cristo. Esto es tremendo porque hay una discusión que dice, que yo he escuchado de algunos pastores decir, si existen o no existen los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Yo decía, no, el carnal es del mundo y el espiritual es de Dios y listo. Pero acá Pablo lo dice claramente. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, se refiere a una persona cristiana madura, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, está diciendo que los niños en Cristo son carnales. ¿Por qué? Porque les tira más la carne que el espíritu, lógicamente. Esta diferenciación que hace Pablo nos muestra que hay solamente dos tipos de cristianos. El cristiano carnal y el espiritual. O sea, el cristiano maduro y el cristiano inmaduro. No hay más que esos dos. ¿Mm? Y tenemos que saber identificarnos primero que nada a dónde estamos. ¿Sí? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Somos de los carnales o somos de los espirituales? Podríamos agregar de estas dos diferenciaciones el cristiano con frutos o el brote, el cristiano sin fruto. Vamos rápidamente a Mateo, capítulo 7. Versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tener muchos miembros, como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Tener muchos miembros en la iglesia no significa tener mucho fruto. Más bien, el fruto es lo que produce cada miembro. A lo mejor tenemos una iglesia con 10 miembros, pero si de los 10 miembros, 8
dan buen fruto, entonces ya vamos por buen camino. Pero si tenemos una iglesia de 500 miembros y solamente 50 dan buenos frutos, estamos en problema. Hay un problema de inmadurez y de carnalidad grandísimo dentro de la iglesia, ¿sí? Y eso obviamente va a entorpecer la tarea de poder reconocer el terreno de las personas nuevas que van llegando a la congregación. ¿Por qué es importante que, aunque seamos pocos los hermanos que estemos, demos buenos frutos? Porque eso es exactamente lo que van a comer los que lleguen al camino del Señor. El fruto que nosotros damos. El alimento que nosotros les brindamos cuando llegamos. El alimento no es solamente lo que predica el pastor o lo que predica al que le toca enseñar desde el frente. El alimento es precisamente ese recibimiento aún que tiene la persona nueva que está llegando a la iglesia. Ese recibimiento es alimento. Es fruto de parte de los cristianos. Es madurez de parte de los cristianos brindándosela a alguien, a un bebé espiritual que está llegando en este momento a la congregación. Fíjense, y con eso terminamos, que Pablo no fue el único que tuvo este problema que lidiar con este problema de la inmadurez dentro de la iglesia. Si vamos a Hebreos capítulo 5, Hebreos es un libro que, como sabemos, no se sabe quién lo escribió porque no tiene el nombre al principio, pero los eruditos que han estudiado las formas de escribir, todos coinciden en que muy probablemente sea Pedro. Recordemos que entre el mismo Pablo y Pedro se pusieron de acuerdo en que Pablo le iba a predicar a los gentiles y Pedro le predicaba a los judíos. Bueno, el libro de Hebreos está precisamente dirigido principalmente a los judíos, aunque obviamente nos sirve a nosotros como palabra de Dios para aprender. Pero es un libro principalmente dedicado al pueblo hebreo. Y fíjense que acá el escritor de Hebreos parece que tenía el mismo problema, le dice Hebreos capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, lo mismo que le decía Pablo a la iglesia de Corinto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y esto me parece muy bueno, de que aprendamos cuando recibimos a alguien en la casa del Señor, y aún cuando recibimos a alguien que viene de otras iglesias, de mucho tiempo yendo de iglesia en iglesia, es importante que entendamos esto. Estamos ante un niño. A mí me ha pasado de que uno se enoja ante una reacción inmadura de una persona, ¿sí? Porque decís, pero esta persona lleva 20 años en el Evangelio, ¿cómo puede reaccionar así de mal? Bueno, mi perspectiva cambió cuando yo entendí esto. Estás ante un niño. No te enojas por cómo reacciona un niño, sino que buscas instruirlo y corregirlo. No tiene sentido de que te enojes por el berrinche del niño, porque lo que muestra un berrinche de un niño es que está mal instruido desde su casa. Necesita corrección. Y desde que yo entendí esta palabra, hace mucho tiempo, me permitió tomarme con más tranquilidad esos momentos que a veces no entendés. Porque decís, se supone que somos hermanos en Cristo, ¿por qué se reacciona de esta manera? Porque estamos tratando con niños espirituales. Acá lo dice claramente, debiendo ser ya maestros, todavía se les tiene que predicar lo básico de vuelta que no hay que el chisme es algo malo, de vuelta lo básico, lo fundamental. ¿Por qué? Porque nuevamente estás tratando con un niño. Dice, y todo aquel que participa de la leche, versículo 13, es inexperto en la palabra de Dios porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué sería el alimento sólido? Y ya los temas más complejos son los temas que son un poquito más profundos. No podemos ponernos a discutir sobre, por ejemplo, la venida del Señor, el tema de la tribulación. Todos esos temas son hermosos temas, pero no son temas para debatir con alguien que recién llega a la congregación o que viene de otra congregación con una idea distinta. Lo que tenemos que hacer primero es afirmar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y cuando esa persona esté bien afirmada, sea nueva o sea vieja en las iglesias, primero, cuando estemos seguros de que tiene lo básico firme en su mente, ahí podemos hablar de los temas más maduros. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando una persona que está en la iglesia hace mucho tiempo reacciona mal,
claramente no tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, estamos ante un niño espiritual. Es igual que la persona que recién llega. Igual no, podría ser hasta peor, porque se ponen tercos porque ellos consideran que saben palabra, ¿no? Y si pasamos ahí nomás al capítulo 6, nos deja claro cuáles son los fundamentos del Evangelio. Si bien acá Pablo no, el escritor de Hebreos, fíjense que en realidad lo hace como un reclamo de que ellos ya deberían saber estas cosas, pero al decirnos esto nos muestra claramente cuáles son los fundamentos que debemos ver si la persona nueva en el Evangelio o en la iglesia tiene estos fundamentos. Dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Fíjense, y acá empieza a enumerar qué son las cosas fundamentales que ya deberíamos saber para dejar de ser niños. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, lo que estamos viendo, que vimos en Romanos, ¿sí? De reconocer que somos pecadores, de la fe en Dios. La fe en Dios es un tema rudimental, es primordial. De la doctrina del bautismo es algo también fundamental, que la persona tiene que entender que se tiene que bautizar y tiene que nacer de sí misma el deseo de bautizarse, porque llevarla de los pelos que se bauticen no sirve para nada. Tiene que entender que necesita el bautismo. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjense, todo esto que dice acá el escritor de Hebreos, que son los fundamentos. Que una vez que estos fundamentos estén afianzados, vamos a poder proceder a donde dice, vamos adelante, a la perfección. ¿Vieron cuando el Señor nos dice, sed pues perfectos? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a esa perfección que busca el Señor? Primero teniendo las bases primordiales de la palabra de Dios, que son lo que acabamos de leer: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cuando tengamos eso firme, podemos proceder a aprender cosas que realmente van a hacer a nuestra madurez espiritual. Pero mientras la persona nueva o vieja en la iglesia, pero inmadura espiritualmente, mientras no tenga todos estos puntos claros en su mente y en su corazón, nunca va a madurar. No va a dejar de tener actitudes de niño porque todavía le faltan los fundamentos, le falta la leche que da la fuerza a los huesos para poder empezar a alimentarse sólidamente. ¿Qué pasa cuando a un niño le das, le intentan, a veces tiene los primeros meses y como ya agarra cosita con la mano, es a ver qué pasa si agarra esto, y le dan una papita hervida, una zanahoria, y todavía no está preparado para masticarla y se atora. Empieza y lo escupe y se atora y se atraganta, y es una papita hervida, pero todavía no está capacitado para masticar y tragar la papita hervida. Y cuando ya mastica la papita, intenta darle un pedacito de carne y no, se atraganta con la carne, o a veces traga el pedazo entero y casi se muere asfixiado. ¿Por qué? Porque no se supieron dar cuenta, a lo mejor los padres, de que no era el tiempo de darle ese tipo de alimento. Bueno, hermano, esos son los fundamentos que un nuevo creyente debe estar afirmado antes de pasar a hablar de temas mucho más profundos. Amén. Amén.